Cara a Cara, con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, qué bueno que nos acompaña, le doy la bienvenida, esto es Cara a Cara, este programa especial aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, donde en compañía de mi compañero y amigo Marcos Arana, platicamos con la gente con la que hay que platicar sobre los temas que hay que platicar en estos momentos aquí en Jalisco. Marcos, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Pablo, fíjate que la presencia de Enrique Ramos Flores con nosotros y a través de nosotros con el auditorio, es importante a mi juicio por lo siguiente. Él es, vamos, como el conducto, como turismo, de los dos canales, y bueno, y ustedes que son economistas, hombre, más importantes. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Más importantes que mueven nuestro ambiente, la inversión extranjera directa y el turismo. Turismo, que es el dinero más fresco que hay. La industria sin chimeneas y Marcos, pues el reconocimiento de... Yo me acuerdo que Jalisco y Guadalajara en particular era un foco de atracción turística a nivel mundial, tanto Estados Unidos como de Europa, importantísimo, se llevaba de calle, incluso te hablo desde luego de la Riviera Maya, que no existía, de la Ciudad de México, de la zona toda del altiplano, del mismo Acapulco, por ejemplo. Los norteamericanos sobre todo preferían venir aquí a Guadalajara, a Jalisco, y es algo que ya no vemos. O sea, yo me acuerdo que el centro de Guadalajara estar lleno de gringos y gringuitas, digo, era muy padre como joven, ¿no? Sí. Pero ya no lo ves, o sea, ya es muy poco, y por eso creo que es interesante, muy interesante platicar precisamente con Enrique Ramos, secretario de Turismo del actual gobierno del estado de Jalisco, darle la bienvenida a un buen amigo. Enrique, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pablo, Marcos, muchísimas gracias por esta oportunidad, de veras me siento muy complacido y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona y que ha sido pues mi vida. Ha sido mi vida y en el cual en esta posición de esta responsabilidad que me permitió el señor gobernador, bueno, pues realmente estoy como niño con juguete nuevo. Pero Enrique, fíjate que eres un individuo que como empresario pues se ha manejado precisamente en este ramo, pero yo te diría, en ese trayecto de tu actividad empresarial y profesional, ¿cómo has visto la evolución de eso que dijo Pablo? Antes veíamos un tipo de turismo, ahora a lo mejor no vemos ese. ¿Cómo ha evolucionado el negocio? Fíjate que esto me lleva a dos cosas. Primero, en el pasado evento, la Feria Internacional del Turismo que se llevó a cabo en Madrid hace apenas un par de semanas, hubo un evento previo en el cual, encabezó el presidente del gobierno español, pero convocaron y participaron los gurús del turismo a nivel mundial. Y en este tema se habló sobre las tendencias. Durante las últimas 2 décadas, la tendencia en materia de turismo a nivel mundial fue sol y playa. Entonces, lo que dice Pablo con toda razón, bueno, yo recuerdo el hotel de la propiedad de mi familia, que estaba ubicado precisamente en el centro de la ciudad, sobre Avenida Juárez. Veíamos, bueno, pues en el mismo hotel y cómo circulaban por la Avenida Juárez los grupos, las parejas de, como dice Pablo, de los gringuitos con sus playeras, con sus camisas floreadas, con su cámara al cuello, y bajaban al mercado de San Juan de Dios. Y los veías tomando fotos por el Teatro Degollado, Palacio de Gobierno, etcétera. Y dice Pablo, esto ha disminuido. Fíjate que en este evento remarcaron algo que es muy importante. El crecimiento que tuvo en el 2013 el turismo de sol y playa fue solamente del 13%. Sin embargo... ¿Solamente, Enrique? Yo te voy a decir... 13% sí, contra el 1.5 no, espérame, de todos. pero no es en relación al número o sea, del gran pastel porque hay turismo cultural, hay turismo de playa, hay turismo de las grandes ciudades, hay turismo deportivo, etcétera. A nivel mundial,
en el gran pastel, el crecimiento que tuvo dentro de ese pastel, el turismo hacia las ciudades creció un 42%. Ah, caramba. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A la gran oportunidad que tiene una ciudad como Guadalajara, que tiene lo mejor de los dos mundos. Tenemos en Guadalajara una ciudad cosmopolita, que podemos hablar que puede competir con cualquier ciudad del mundo, porque es una ciudad con modernidad, con los atractivos que esto implica en términos de esparcimiento, de espectáculos, de deportes, y lo más importante para la mexicanidad y para la expresión de esta a nivel mundial, pues es una ciudad colonial, una ciudad que es un referente en cuanto al acervo del patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural. Entonces, esto representa para nosotros una gran oportunidad, pero también un gran compromiso, porque precisamente la apuesta que le estamos haciendo desde la Secretaría de Turismo, si bien es cierto que tenemos que encargarnos y trabajar con AINCO en las rutas, en la ruta del peregrino, en la ruta del tequila, en las rutas religiosas, en la ruta franciscana, que vamos a empezar a implementar, pero sin ninguna duda el turismo de negocios en Guadalajara ha puesto a nuestra ciudad en el panorama nacional en el número 1. Somos líderes en materia de turismo de negocios. Pero Enrique, y volviendo a la crítica que se hizo al informe de ayer, a la glosa del informe de Jorge Aristóteles, ¿cómo sacas esto del terreno de las promesas, de los proyectos y de los compromisos para volverlo realidades? O sea, porque hasta hoy son promesas, proyectos y nos comprometemos y estamos, etcétera, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, porque es un problema serio el que no haya derrama, sobre todo de divisas, en el centro de Guadalajara, por ejemplo. No, mira, el turismo en nuestro estado representa prácticamente el 8.5% del Producto Interno Que Bruto. Es muy poco para las características de un estado como Jalisco, ¿no? Yo te quiero decir, bueno, lo que pasa es que Jalisco es un estado que está muy diversificado en términos de economía, porque tenemos desde el siglo pasado se caracterizó nuestra ciudad, nuestro estado, como una entidad con una orientación y una vocación comercial importante, de la mayor importancia. Era la zona por donde partían, circulaban, pasaban pues todas las mercancías hacia el norte, al Pacífico, y bueno, si nos vamos más atrás, por nuestro estado, pues salían, y por Nayarit, pues las naves hacia el oriente, ¿no? Pero definitivamente Guadalajara ha venido consolidándose en el área de tecnología, en el área industrial también ha habido crecimiento. Entonces, el que Jalisco tenga el turismo, prácticamente el 9% del Producto Interno Bruto, no quiere decir con esto, Pablo, que me dé por bien servido. Por supuesto que estamos trabajando precisamente para que la actividad turística genere una mayor derrama. Pero créeme que el crecimiento que hemos tenido, y por decirte cifras, el año pasado tuvimos un crecimiento en la derrama en el estado de cerca del 5% por términos de turismo, y comentaba con Marcos antes de entrar aquí a cabina el crecimiento impresionante que ha tenido el número de pasajeros entrando y saliendo desde el aeropuerto. Crecimos el año pasado prácticamente el 8% en un año, es bastante. Alcanzamos 5 millones, más de 5 millones de pasajeros que hicieron uso de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Y bueno, esto también nos lleva a hablar en términos de políticas públicas. Se ha hablado desde hace décadas de la importancia y del peso, como decía Marcos, en la economía del turismo. Y se habla de las bondades, de las derramas, la generación de empleos directos, indirectos, que es uno de las principales actividades a nivel nacional en cuanto a la generación de empleos. En el estado de Jalisco crecimos 5.5% en el año 2013 en cuanto a generación de empleos en Jalisco.
Pero el cuestionamiento que nos hacemos, ¿es prioridad para la entidad federal, para el Estado, el turismo o no? Yo estoy muy contento porque he recibido todo el apoyo del señor gobernador en lo que se refiere a la responsabilidad que tengo. Si bien es cierto que los recursos con los que cuenta la Secretaría de Turismo para efectos de promoción son bastante limitados, en virtud de que estamos compitiendo en un mercado globalizado, porque hablar de Puerto Vallarta, estamos hablando de que su competencia, pues sí, si bien es cierto que es Los Cabos, Cancún, Acapulco, pero en realidad estamos hablando de que la competencia de Vallarta puede ser también Hawái, puede ser San Juan, Puerto Rico, puede ser Miami, y estos destinos compiten en términos de promoción con recursos infinitamente superiores a los que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Qué es? Los atractivos con los cuales, y hablando de Puerto Vallarta, el clima, la calidez de la gente, ese pueblito que hizo desde la década de los 60s, que se pusiera Puerto Vallarta en el contexto internacional. Elizabeth Taylor y Richard Burton, ¿no? Sí, en La Noche de la Iguana, ese fue precisamente, Pablo, lo que puso a Puerto Vallarta en el escaparate. Pero, ¿y cómo regresar a eso? O sea, ¿cómo puedes regresar a eso, Enrique? Porque famoso a nivel mundial, Puerto Vallarta, ¿no? Y hoy en día, pues ya ves que no llegan todos los cruceros que nos gustaría que llegaran, ¿no? No, mira, hemos tenido, hablando de cruceros, Pablo, en el 2013 tuvimos una caída impresionante. Llegamos a tener, nuestro referente para Puerto Vallarta es el 2008. Tuvo que ver la inseguridad.